Bueno, bienvenidos colegas a una clase en que como en conmemoración a la hispanidad y el aporte que tenemos todos los pueblos hispanos, el acervo común de la humanidad, que somos más de 20 naciones unidos por el idioma sobre todo y ciertas costumbres y somos todos pueblos hermanos. Yo sé que hay personas que tienen sensibilidad con esto, nosotros no queremos es la parte que nos separa, sino la parte que nos une. En este caso, podemos dirigirnos a compañeros de un montón de países y conmemoramos esto. Yo, en general, suelo dar una clase gratuita conmemorando este día. Bueno, muchachos, por petición popular, tenemos que, más o menos al igual, USB-C y tips de reparación. Así que la clase le voy a dedicar a USB-C en el marco teórico y algunas formas de reparar, no, algunos consejillos de reparar estos USB-C o fallos comunes que dan estos USB-C según la experiencia mía y la de algunos compañeros. Bueno, yo os voy a dejar este diagrama de bloque, bien, que nos indica cómo el equipo va a hacer una negociación de 5 a 20 voltios y vamos a tener en cuenta todos estos. ¿Por qué un equipo de estos tiene que negociar de 5 a 20 voltios? Y esto es porque normalmente los equipos modernos que vienen con USB-C están utilizando un protocolo que se llama Power Delivery. PD es como vamos a decir a partir de ahora. Y el Power Delivery tiene varias funciones. Bueno, la parte de Power Delivery es para entregar corriente. Pero el USB-C tiene varias funciones como es poder dar imagen, también me sirve para tener datos. Por ejemplo, yo puedo conectar aquí una cámara web, un pendrive. Incluso puedo cargar cualquier batería desde el Power Delivery. No solamente recibe carga, sino que es capaz de entregar carga. Nosotros vamos a centrarnos en la parte de la carga. Y esto tiene algunas, algunos sistemas de energía. ¿Bien? Y vamos a ver alguna imagen del Power Delivery para que lo podamos ver, ¿no? Bueno, entonces yo conecto mi adaptador de corriente, no sé, en España coloquialmente le decimos cargador, yo sé que en México le pueden decir eliminador, no sé, en los países suyos como le digan, pero el adaptador de corriente, lo que yo llevo enchufado a la corriente eléctrica de mi casa, lo enchufo a través de un cable USB-C y al conector. Y en principio, esto es capaz de entregarme hasta 20 voltios. Luego explicaremos esto un poco más detalle, pero no empieza dándome 5 voltios. Lo que hace el equipo es que tiene una primera de 5 voltios. ¿Cómo lo identifica? Bueno, a través del bus CC, Control Channel, le va a decir qué tipo de dispositivo es. Va a identificar el tipo de dispositivo. Y le va a plantear, oiga, soy un cargador, un adaptador de corriente, y soy capaz de entregar estos perfiles de voltaje. Hay varios perfiles de voltaje. El perfil 1, 2, luego se queda una fotito, hasta entregar el perfil de 20 voltios. Le da la capacidad que tiene, no solamente que soy un adaptador de corriente, sino que soy un adaptador de corriente capaz de tener estos perfiles de voltaje. Entonces, para poder hacer esto, el equipo necesita un controlador de Power Delivery. ¿Bien? Esto es muy importante porque si yo no entiendo que puedo tener el portátil perfectamente bien, el circuito de control, el CPU, puedo tener todos los circuitos de potencia, pero si el que está negociando, este controlador, no me está trabajando correctamente, el cargador, el adaptador de corriente, el eliminador,
no va a ser capaz de entregarme nunca los 20 voltios. Bueno, para eso lo que vamos a hacer es ver en el esquema, en este caso es un Lenovo ThinkPad L480, desde el conector en adelante. Nosotros lo vamos a estudiar en adelante y cuando vayamos a repararlo vamos a ir hacia atrás. Pero antes hay que entender cómo el diseñador del equipo hace que funcione este equipo. Bueno, fijaos, estamos buscando el conector, este es el JUSB-C1. JUSB-C1. Bueno, aquí vemos que tenemos en el diagrama esquemático cómo funciona cómo se representa el cargador, el conector de carga. Fijaos que tengo varios pines y la alimentación, aquí pone USB-C, VBus, L-Connector. Bien, viene de VBus 3, VBus 1, también viene de VBus 4 y VBus 2. Esto hace que el conector de tipo C sea reversible. Lo puedo poner de una cara o de otra. La alimentación no me va a variar. Pero fíjate que sí hay algo que me va a variar. Según lo conecte yo de una forma u otra, la transmisión y la recepción es el 1 o el 2. Transmisión 2 o por el contrario, la 1. Y esto se va a detectar. Cuando yo pongo el cable de un lado a otro, el circuito va a ser capaz de detectar por qué cara está. Bien, por el momento solo me interesa la alimentación. USB-C, VBus-L con, cuando pasa por esta entrada filtrada, ya sabéis cómo funcionan los condensadores y las bobinas. El que no puede consultar en nuestra pizarra del curso de portátiles cómo trabajan estos filtros. Aquí os pongo un poco las frecuencias de corte y las fórmulas matemáticas que respaldan lo que estamos hablando. Bien, aquí tenemos, ¿veis? Los filtros de frecuencia para que veáis si yo meto aquí corriente alterna o le meto una frecuencia no deseada. Esto me va a ayudar a filtrar, ¿verdad? Esto se estudia en las clases primeras de portátiles y se convierte en USB-C VBus 20. Igual tengo la cara o la B, USB-C VBus 20, el voltaje principal de nuestro adaptador de corriente. Fijaos que estamos en esta línea, así estamos fabricando este diagrama de bloque. Bueno, ahora hay que ver dónde va esta señal. Y esta señal va a dos circuitos. Vamos a copiarlo. Copiamos para no cometer errores, ya sabéis que cuando uno escribe. Bueno, y fijaos que USB VBus 20 viene a la alimentación del circuito U4702. ¿Vale? Este U4702 es el NX20P5090UK. Y también viene a PD Control, al 65988. Aquí tenemos la alimentación de este circuito, por lo tanto, yo puedo dibujar esto aquí. Tengo la alimentación al PD Controller y al U4702 NX20P5090. Bien, en los portátiles que no eran USB-C, este circuito no existía y este tampoco, y el conector de carga iba, recordáis, normalmente
a dos MOSFET, el MOSFET se activaba, si era por ejemplo un MOSFET de canal N, al charger, y luego teníamos una resistencia que sensaba la corriente. Bien, en los equipos USB-C, lo primero que hace es alimentar un controlador de Power Delivery y también un circuito que protege el cortocircuito, la temperatura y todo tipo de cosas que vamos a ver nosotros ahora mismo aquí. Fijaos que el NX20P5090 lo tenemos aquí. Me dice, esto es un High Voltage USB PD Power Switch. Bueno, entonces me dice, oiga, ¿qué es lo que hace? Y dice, esto es un avanzado de 5 amperios unidireccional, interruptor para USB PD. Me dice que el dispositivo tiene por defecto un voltaje de protección sobre voltaje de 23 voltios. Si mi equipo, por lo que fuera, entregara más de 23 voltios, este circuito me protegería el equipo. Por eso, este circuito puede estar roto alguna vez. Tengo un niño un poco cabroncete, le mete un conector de 24 y me lo estropea. Este chip peta mucho los Lenovo y esto es una realidad. Luego me dice, además de los límites de VP que se pueden ajustar con resistencias externas, estos no son programables por software, estos se programan con resistencia, también tengo el overvoltaje lockout. Y lo que más me interesa de esto, para que todo el mundo lo vea bien, es que me dice que cuando está activo tiene una resistencia muy baja de 30 miliamperios. O sea que si está interrumpiendo entre el punto A y el punto B, lo que tiene por dentro tiene muy baja resistencia. 30 miliohmios cuando está trabajando. Entonces vamos a fijarnos cómo lo tiene por dentro, pero antes quiero que veáis que tiene integrada circuito de protección de temperatura, de voltaje, bajo voltaje y reversa. No se puede poner al revés, no vuelve la corriente hacia atrás. Y además tiene una protección de voltaje excesivo como descarga electrostática. Ahora veremos un poco más abajo. Dice, ESD Protection, que es capaz de meter descargas de 8000 voltios. Muchas veces habéis visto que le da la mano a uno que se ha tocado el pelo, lo que sea, te da una descarga. Esa descarga electrostática, ESD Protection, es Electrostatic Discharge. 8000 voltios te aguanta. Bien. Y en clase 2, 2000 voltios. Está bastante bien el circuitito. Pero bueno, como lo protege, es que protege el equipo sacrificándose, se rompe, ¿no? Y vamos a verlo un poco por dentro. Te dice, oiga, Functional Diagram VBus se va a convertir en VIN. Esto lo que hace aquí es un interruptor. Es un Power Delivery Switch. El voltaje que viene de mi cargador se convierte en VIN. Y tiene una activación y un acknowledge de que está funcionando correctamente. Aquí tengo cómo funciona. VBus se convierte en VIN cuando estos dos MOSFET, recordáis los MOSFET que estaban en los ordenadores antiguos, bueno, no tan antiguos, los ordenadores que no son USB-C, bueno, esto lo tiene integrado, tiene sus protecciones dentro y algo muy interesante, que es que tiene una especie de Power OK, un ACK, no, un AC OK. Tengo que el AC está correcto, con un drenador abierto. Y tengo algo interesante que a lo mejor algunos no lo conocen, que la activación tiene aquí una barrita. Bien, esto es la importancia de tener detalles en electrónica para poder hacer eh, las mediciones. Fíjate que me dice, oiga, aquí es como lo tengo el pinout, en el A, B, C y D, EV int, y estos de aquí, A1, B1, C1 y D1, VBus es E, la activación está en el pin 3. Así que yo, gracias a esto, yo puedo hacer mis puentes en el caso de que este circuito estuviera roto, cosa que no es aconsejable, pero para probar. Sin embargo, el fabricante de este equipo
ya lo tiene aquí. Mirad que cuando venimos al circuito este, él me dice que él tiene VBus y VIN, pero que este jumper exista. Bueno, aquí está que no está hecho. En el caso de que tú levantes este circuito, podría hacer un jumper y poner VBus comunicado con VSystem. ¿Bien? Los Lenovo están muy bien para reparar, aunque a alguno no le guste, está muy fabricado para el técnico. Bueno, entonces este circuito alimentó gracias a su conexión USB-C y me tengo que fijar que lo que necesito para que trabaje, vamos a fijarnos en este diagrama, ¿veis? Yo necesito que este se active y se convierta en V-System, tal y como dice el esquema. Me dice, oiga, esto, VBus se va a convertir en V-System 2. Para eso este circuito, si está trabajando, necesita primero que esté activado. Y luego que tenga este AC OK, que esté correcto, si no, me va a matar la línea. Bueno, ahora fijaos que este circuito, el AC OK, este de aquí, el AC OK, viene de este circuito. Aquí tengo VCC3LDO y aquí tengo este ACK. Este ACK es un MOSFET de drenador abierto, como hemos visto en su hoja de datos. Aquí tengo este drenador abierto, este MOSFET de drenador abierto. Así que necesito una fuente externa de corriente. Si nos venimos a los pines, es probable que nos cuente cómo trabaja cada pin, ¿no? Y te dice aquí, la descripción de cada pin, aquí, perdón, te dice Power Good Acknowledge, Open Drain Output, de salida de drenador abierto. Así que es conveniente saber quién genera este voltaje para poder ir creando un diagrama de este tipo. Vamos a ir desgranando que dice cada circuito. Entonces, este VCC3 LDO PD es un LDO que yo no conozco por el momento y vamos a ver si somos capaces de conocerlo, ¿no? Bueno, fíjate que el PD controller, cuando yo alimenté a través del adaptador de corriente, que todavía estamos a 5 voltios en el primer perfil, sacó un LDO de 3.3 voltios y un LDO de 1.8. Y aquí se llama VCC LDO PD. Entonces, este circuito genera un LDO de 1.8 y un LDO de 3.3 voltios. Nada más que se alimente y sin ningún tipo de activación, genera estos voltajes. Entonces, yo le voy a preguntar a cualquiera de vosotros, si yo estoy midiendo este portátil que no me funciona, veo que tengo mi alimentación en la entrada de este circuito, pero que no me salen estos LDO, muy probablemente el circuito esté estropeado, ¿cierto? ¿No? Auro, ¿tú qué dices? ¿Alguien? Bueno, como no estéis muy habladores, alimento, también alimento este me genera un LDO. Bien, entonces yo estoy ahora mismo en que este que me generó el LDO, él me lo va a aplicar aquí.
aquí. Y si este circuito no detecta problemas en la corriente que le entra, pues el ordenador abierto me va a permitir tener 3 voltios aquí. 3 voltios y pico. Esto dependerá un poco de la resistencia que haya en medio, pero 3 voltios y pico. Bueno, este circuito hemos dicho que necesita una activación. Y fijaos que tengo una activación con un numeral aquí. Esto significa que esta señal puede estar en alto o en bajo, pero si me vengo al circuito, y por eso es tan importante estudiar esto detalladamente y saber un poquito de electrónica, me dice enable, dice enable input active low. Para que esto esté activo tiene que estar la señal baja. Y el símbolo que tengo es una raya encima de la señal. Cuando tengo una raya encima de la señal, significa que la señal tiene que estar en estado bajo. Por lo tanto, si tengo, por ejemplo, la señal de active 3 voltios, el circuito no funciona. Bueno, no funciona, no trabaja, está activo. Esto es un interruptor. Recuerden esto. Es un interruptor entre VBus y VINT. Para que esto esté activo tiene que estar en bajo, en cero. Si está en alto, está abierto, no me funciona. Bueno, si todo el mundo ha entendido esto, vamos a proceder a ver cómo lo activa. Y me dice, oiga, esto se activa con esta señal. Y me dice, aquí tengo una señal que se llama TBT HV Gate. Esto es para darle un voltaje a la puerta de este MOSFET, que es un MOSFET de canal N, que tiene la fuente a tierra, y si esto está en estado alto, esta fuente me viene aquí y me pone en cero la activación. Bueno, entonces, si esto no está en estado alto, si esta señal no está en estado alto, este ordenador está abierto y la señal de 3 voltios viene por aquí y me deja la activación en estado alto y esto está abierto. Entonces, puedo deducir fácilmente que esta señal TBT HVGate está en la página 45, aquí decía que estaba. Esta señal viene del PD controller. Bien, aquí la tengo, mira. TBT HVGate. Esto es una señal que viene de un bloque que es GPIO, General Purpose Input Output. Esto es propósito general, lo que significa que esta patita es una señal que se puede programar. Así que vamos de nuevo a mirarlo aquí y veis que tengo una activación, este enable, que sale del circuito de PD. Este Power Delivery me va a entregar la señal de activación y gracias a esa señal de activación, fijaos, cuando esta señal está activa, me pone este MOSFET a tierra. Poniéndome este MOSFET a tierra, VBus y VINT se unen, funciona. Lo que hay que entender que como esto es TBT, esto es una programación que tendrá que leer este circuito. Este circuito es programable, este PD controller es programable. Y normalmente los circuitos que son programables en la misma página suelen tener su memoria programable. Bien, cuando los diseñadores de plano están haciendo el plano, no te van a poner esto en la página 30 y esta en la 20, porque si no, no da claro. Oiga, el circuito este es el responsable de la programación de este. Lo sabemos porque esto es una memoria. Ya sabéis que
las clases de portátiles que damos, hablamos de estas memorias, tienen sus circuitos, sus comunicaciones, esto es el protocolo SPI, la alimentación de nuevo, el LDO, por lo tanto, este circuito debe generar LDO y alimentar a esta memoria. Si U4502 no está alimentada porque, por ejemplo, se rompió D4503, el circuito este no es capaz de leer la memoria y no programa estos pines. Entonces, en el diagrama este de bloque se ve mejor. El circuito genera un LDO, este LDO alimenta la TBT-ROM, esto es SPI, esta es la programación de este circuito y transmite los datos, lee los datos y estos datos programan los pines GPIO. Y entonces, con esta programación, activa este circuito. Por lo tanto, un tip de reparación, si esta memoria no está alimentada o esta memoria está corrupta, como nuestros políticos, entonces la negociación no puede avanzar, porque este equipo tiene que entenderse con este USB switch, lo ponemos un poco más adelante, y al no tener programación, este no sabe qué hacer. No sabe si tiene que dar, si tiene que quitar, si tiene que poner. Entonces, ya sabéis que no solamente tiene que estar alimentado, tiene que generar estos LDO y tiene que alimentar el TBT-ROM. Y ahora con el osciloscopio podréis ver, al menos al principio, la comunicación del circuito con este Power Control, este Power Delivery Control. Esto pasa igual en los MacBook. Bueno, entonces, si todo está correcto, que lo que estamos estudiando ahora es todo funciona, el equipo se enchufó, alimentó este circuito, alimentó este otro, generó el voltaje de 3, el de 1.8 ahora mismo no me interesa, alimentó la memoria se encendió, se empezó a comunicar, todo funciona y el Power Delivery activa la señal TBT, HV, no sé, gate, y ahora, a través de la electrónica que hemos visto, me pone el circuito activo, porque estos 3 voltios mueren en esta tierra. Bueno, fijaos que yo necesito, estoy configurando varias resistencias y es por esto que es importante entender cómo trabajan estas resistencias. Por ejemplo, estos 3 voltios que hay aquí tienen una resistencia de 10 kilos a la señal de ACK. ¿Por qué? Esto es una resistencia pull-up, porque si no estuviera esta resistencia, cuando esto estuviera a tierra, los 3 voltios irían a tierra también. Igual pasa con esta otra resistencia. Si yo no tengo esta resistencia, cuando yo tengo aquí esto a tierra, los 3 voltios morirían en esta señal y apagaría la memoria. ¿Comprenden? Para eso pueden irse a la chuleta de cómo funcionan las resistencias estas. Ya vamos a poner un ejemplo claro porque no todo el mundo está familiarizado con esto que digo, ¿verdad? Vamos a poner aquí un... Bueno, fijaos que yo tengo aquí varias resistencias. Bien, esta de 47K, aquí tengo 6 voltios. Cuando yo no tuviera esta resistencia de 47, cuando cierro esta tierra, aquí tengo un interruptor, yo lo abro y fíjate, los 6 voltios llegan aquí. Pero si la cierro, los 6 voltios se quedan acá. Si yo no tengo esa resistencia y en su lugar lo que hago es que pongo un cable,
me cargo los 6 voltios de aquí, ¿veis? El circuito completo se paró. Entonces necesito esa resistencia, ¿veis? Para mantener el voltaje arriba. Para eso sirve. Bueno, entonces, en el caso de que no me funcionara este equipo, una de las cosas que, pues, en caso de que no se vea como Amazon y que ya he probado todas las cositas, oiga, no me estarán matando los voltajes porque esta resistencia es tan mala que si lo tengo un poco mojado, esto puede tener sulfato y comunicarse de aquí a aquí o de aquí a aquí. Entonces, en cuanto este estuviera activo, este mozo me pone a tierra esto y me pondría a tierra el voltaje este, que es el que alimenta la memoria. Este tipo de cosas conviene estar muy claro para saber. Bueno, entonces, como todo está correcto, tengo la activación en estado bajo y ahora VBoost se convierte en VINT. Y VINT, esto es interno del circuito, pero la línea que lo llama Lenovo la llama V-System 2. Así que ahora mismo estamos en esta parte, V-System 2. Ya hemos superado todo esto. El circuito de alimentación a través del VCC le dijo soy un cargador, este le alimentó, generó los voltajes y activó la protección. Así que si mi equipo tiene este voltaje pero este no, yo estoy en esta parte todavía. Esto es muy importante. Oiga, mi equipo no funciona y me vengo a medir ya esta. No, no, oiga. Tenemos V-System 2. Bueno, ahora vamos a investigar un poco V-System 2. V-System 2, fijaos que tengo estas señales, si quieres les enseñar un poco más tarde, y aquí tenemos la generación del voltaje principal B+. El que no haya hecho nunca un portátil, pues le recomiendo que vea alguna de las casas de portátiles que tengo yo, que tengo gratuitas y todo. Y vemos que V-System 2 pasa por este filtrado, bobina y condensadores. En el caso de que quiera saltarme porque no funciona alguno, me puede hacer este jumper. Y tengo aquí una resistencia PR102. Antes de llegar a esta resistencia, después de que V-System 2 pasa por esta etapa de filtrado, se llama V-System 3. Es la misma línea. Lo mido igual con el multímetro, me responde igual en el osciloscopio, pero la nomenclatura cambia para indicarte que de aquí a aquí ya pasó por filtro EMC. Esos son filtros de radiación electromagnética para que no tenga problemas el equipo por interferencias. Y aquí ahora, este circuito que vemos aquí es un charger, el BQ25700. Este circuito es capaz de darme un sensado de la corriente de entrada a través de esta resistencia, una resistencia shunt, bien, o también conocida como resistencia de sensado, aunque a mucha gente no le gusta, más que aceptable. Bueno, entonces, esto lo que hace es que es capaz de medir la corriente que pasa a través de esto, porque esta resistencia es muy conocida y es capaz de calcular la intensidad que tiene por si acaso él detecta algún tipo de cortocircuito, deja de trabajar. Y ahora este circuito es muy interesante. El BQ25700 es un charger, pero este no es un charger como lo que está acostumbrado a ver. Este charger no solamente sirve para los MOSFET que tú tenías de entrada antes. Este charger o para cargar la batería. Este charger es capaz de trabajar en modo boost converter, es capaz de elevar el voltaje y es capaz también de hacer un buck converter. ¿Vale? Este charger es un buck boost converter. Bien, ¿por qué necesito este charger? Bueno, fijaos que cuando el equipo está a 5 voltios,
como la batería a lo mejor es de 12, de 10, vamos a suponer que es de 10, con 5 voltios no va a ser nunca capaz de cargar la batería y el equipo, la línea principal con 5 voltios es muy pequeña. Entonces el equipo va a trabajar en modo BOSS y va a convertir estos 5 voltios, los va a convertir en 15. Luego, cuando el equipo negocia 20, esos 20 voltios los va a convertir en 15. Pero necesita poder trabajar con eso. En principio, el equipo por el momento está en el Power Delivery 1. Déjame que voy a buscar un, un dibujito para enseñar cómo trabaja eso. Un segundito. Voy a buscarlo en un segundo. Aquí lo tenemos. Bien, Power Delivery ya hay hasta 3.2, pero vamos, perfil 1, 2, 3, 4, hay 5 perfiles, y te dice lo que consume, la corriente que tiene y el voltaje al que alcanza. ¿De acuerdo? Entonces, por el momento estamos en el perfil 1 y llegó, llegó el voltaje, estos 5 voltios, pasaron por el interruptor, V-System 2 se convirtió en V-System 3, se hizo un sensado de la corriente en el charger se alimenta, bien, y genera un voltaje que es el 25Q, el BQ 25700 VDD. Entonces estamos aquí, el charger se alimenta, igual da que esté en 5 voltios por el momento y genera Reg N BQ 25700. Entonces estamos acostumbrados a ver que los chargers de BQ tienen 6 voltios en Reg N, ¿no es verdad? Y entonces, Tony, ya que has respondido tú, si tengo un charger BQ 25700 y tengo 5 voltios de alimentación,
¿qué voltaje tendré en Regene? Ya, pero normalmente estamos acostumbrados a que tiene 6 voltios Regene los BQ, ¿verdad? Pero el BQ es un LDO. Un LDO, por definición, es un voltaje más bajo que el voltaje de alimentación. Entonces, cuando yo antes alimentaba a 19 voltios con mi adaptador de corriente normal, yo tenía un LDO de 6 voltios. Pero teniendo uno de 5 voltios, el LDO no pueden ser 6 voltios. Bueno, entonces, aquí ha sido muy listo. Tony ha dicho, abre el datasheet. Aquí tenemos el datasheet de este circuito. Es importante porque aquí con el datasheet vamos a entender muy bien cómo funciona. Aquí te dice, oiga, la aplicación típica es que tengo hasta dos entradas, tengo en lugar de dos MOSFET tengo cuatro. Q1, Q2, Q3 y Q4. Y ahora tengo una bobina en medio. Esta va a ser la clave para entender cómo funciona. Pero lo que vamos a hacer es ver cuál es el voltaje que tengo. Pero lo hemos deducido antes de ver la hoja de datos. Hemos deducido que Reg N, fíjate, a ver, Reg N, y te dice 6 voltios linear regulator output, supplied from VBus or V6. Dice, el LDO está activo cuando VBus está por encima de este circuito. Bien, entonces, dice que este circuito de RN para hacer el primer power state del gate. Este LDO tiene que estar. Bueno, si yo tengo un circuito que no pasa de 5 voltios, tengo un problema en la negociación, no llega a 20 y me pongo a medir BQ25700, fíjate lo que me dice. Esto es importante porque puedo sospechar el charger sin ser problema del charger. Aquí está el tip. Fíjate que me dice, oiga, son 6 voltios y se suministra de o bien de VBus o bien de V6. Entonces, vamos a ver dónde tengo yo. Esto está en el pin 20. Aquí está, me dice, o bien de VBus, charger input voltaje. El input voltaje son 5 voltios. Nunca me va a dar 6 voltios. Pero también me dice, oiga, o bien de V6, charging system voltaje sensing. Bien, fíjate el pin 22. Me dice, o bien de este, o bien de este. Esto es importante, porque yo puedo pensar que al no tener 6 voltios, el que está malo es el charger. Fíjate, me dice aquí, oiga, vamos a ver este. Dice, o bien del pin 1 o bien del pin 22. Entonces venimos aquí y dice, oiga, el pin 1, VBus. Sigo VBus y me dice que, vamos a seguirlo, VBus. VBus es el voltaje después de la resistencia de Shunt. Así que yo tenía V-System 3, que estos son en el momento, recuerden este dibujo, en el momento tengo 5 voltios. Todavía no he negociado. Así que VBus no puede estar por encima de 5 voltios. ¿Verdad? Pues no haber negociado. Bien, entonces, si no es de VBus, puede ser de V6. Y me dice, no, V6 ya es pin 22. Y él me dice que V6 es este punto. ¿De acuerdo? Este punto debe ser un voltaje. Si entró 5 voltios, está trabajando en modo post para entregarme, por ejemplo, a mí
vamos a suponer 12 o 13 voltios, ahora V6 suministra el voltaje para RGN. Pero el circuito, si no está trabajando y no genera V6, cogerá el voltaje de VBoost. Y RegN es imposible que sea 6 voltios, será 4 puntos y pico. ¿Entiendes el problema, Andreu? Ahí va. Si yo estoy midiendo un charger acostumbrado a que son 6 voltios y veo que tiene 4 y pico, digo, ah, el charger está roto. Así lo diagnosticábamos antes, ¿no? En los antiguos chargers, en los chargers que no son USB-C. Pero si este circuito, vamos a suponer que tuviera un problema en B+, porque esto finalmente, mira que V6 no es otro que B+. Tuviera un problema en B+, o me pasara algo, no genero B+, no puede ser alimentado a través de V6. Entonces cogería el voltaje de VBoost. Pero VBoost son 5 voltios. Un LDO de 5 voltios no puede ser 6. Eso es imposible. Mido RegN, como me han enseñado antes, me da 4 y pico, 4,7, a lo mejor 4,8, incluso 5 voltios. Porque si está trabajando con una especie de diodo C en la Tierra, el regulador de voltaje no pasa y ya está. Veo que son 5 voltios, pero yo estoy entendiendo que debe ser 6 y cambio el charger. Lo puede usted cambiar 100 millones de veces, que su problema no está ahí. Entonces, aunque esto debería ser 6 voltios cuando está trabajando correctamente, si no genere B+, y se está alimentando a través de esto va a ser aproximadamente 5 voltios. Y está correcto. ¿De acuerdo? ¿Se entiende, verdad? Bueno, entonces, estamos trabajando que todavía tengo 5 voltios y empiezo a trabajar este circuito. Entonces, aquí tengo unos MOSFET que es el PQ102 y el PQ101. Estos son en un mismo encapsulado dos MOSFET de canal N. Aquí tengo este MOSFET, este que va a tierra, esto es importante, y estos dos MOSFET, este que va a tierra y este sí. Está trabajando, aunque son dos integrados, realmente está obedeciendo a esta forma de circuito. Aplicación típica del circuito. Q1 y Q2, este Lenovo lo ha encapsulado en uno solo. Y Q3 y Q4 lo ha encapsulado en uno solo. Entonces, vamos a venir a una parte que se llama MOSFET Operation. Si tengo 5 voltios y tengo B+, o sea, tengo voltaje B+, tengo voltaje principal, mi circuito está trabajando en modo BOST. En modo BOST, Q1 está activo, Q2 está apagado y Q3 y Q4 están switcheando. Lo que significa que Q1 está activo como si estuviera una línea, como si estuviera, aquí tengo 20 miliohmios, 5 miliohmios, ¿verdad? Q2 está como si no estuviera, no está haciendo nada, así que la línea viene por aquí. Y ahora Q3 y Q4 están switcheando. Esto significa que tendrán un momento en que este circuito va a tierra y me carga la bobina. Y otra estará pasando como si fuera un interruptor y en otra estará abierto haciendo que este diodo me impida la corriente hacia atrás. Entonces está funcionando como un BOST, pero de libro. Tengo una alimentación en la bobina, en un momento determinado esto va a tierra, lo que me carga la bobina,
llega este condensador y empieza a cargar cada vez más alto. Y cuando este está sin funcionar, me funciona como un diodo y no me deja descargar los condensadores. Y así voy a elevar el voltaje. Y de estos 5 voltios voy a convertirlo, vamos a suponer, en 13. Cuando el equipo no negocia de 5 a 20, cuando se quedan 5, el voltaje B plus es ligeramente inferior de cuando negocia. Entonces, si el circuito normalmente cuando trabaja son 15 voltios, cuando está en 5 voltios, pues son 13, son 14, es algo menos. Bien, y está funcionando en modo Bosch. Recuerden, el MOSFET primero está siempre activo, el MOSFET segundo está sin activar y estos dos están switcheando para poner a tierra esta bobina y para convertir esto en un diodo en contra, para poder cargar estos condensadores de aquí y finalmente, perdón, generar B+. Ya tengo B+. El equipo está en 5 voltios, pero habéis visto cómo él genera su reg N. Este reg N es fundamental para poderle darle energía a estos MOSFET. Necesita la puerta corriente. Y con 5 voltios es poco, necesita un poco más. Bueno, luego eso ya luego utilizará condensadores de bootstrap y demás. Pero bueno, en principio ya genero este voltaje principal y estamos en que funciona B+. Esto, ¿para qué me sirve? Porque finalmente, cuando yo me vine a hablar con el PD Controller, esto estaba en la página 45, recordad, este PD Controller tenía aquí un montón de pines. General Purpose, Input Output, General Purpose. Y estos se configuraban los pines gracias a la TBT-ROM, ¿verdad? Estas señales hay que entender qué son y a dónde van para poder seguir este diagrama. Lo que yo hago para escribir estos diagramas es hacer esto, hago este análisis. Oiga, este controlador, ¿dónde va? Y me dice, oiga, pues tengo este pol, que está en la polaridad del circuito, el modo, bien, corren channel, a dónde va cada uno, y me fijo que tengo data y reloj en una línea de cuadrado C, y esto va al circuito de control. Aquí tengo FSM Bus Data, FSM Bus Clock, a través de I cuadrado C1. Bien, fijaos que aquí yo me hablo con el circuito de control a través de estas líneas. El SM-Bus es un protocolo de comunicación que se usan en batería, se usa el cargador y es como se comunica con el circuito de control. Los equipos más modernos, realmente, como el SM-Bus es, vamos a, por así decirlo, el hermano pequeño del I cuadrado C, más conocido por la gente como I2C, porque hay mucho error con eso, pues como sé que tiene que comunicar con el circuito de control, me vengo al circuito de control a analizarlo. Van entendiendo cómo lo hago. Oiga, alimenté. Este circuito es la clave para negociar. Oiga, ¿qué es la línea POL? La línea POL es polaridad. Detecta si el cable está de este lado o del otro lado. No, pues el POL no va a ser. Oiga, transmisión de datos. No, no. Yo estoy hablando con el circuito que controla si me va a dar un perfil de energía o me va a dar otro. Entonces, el circuito de control que yo tengo que controlar, tengo que verle, ¿no? Así que me vengo por aquí y me dice, esta señal viene de la página 40 a la 43. Vamos a buscarla, porque es posible que tenga un cuadro con las señales. Bueno, este es el cuadro, control table, que está diciendo que es del circuito de control del tipo C. ¿Ves? Esta señal no tiene que ver
nada más que con el tipo C y con el circuito de control. No sirve para otra cosa. O sea que esta señal es exclusiva del circuito de control y del power delivery. Además me dice que el voltaje que tiene es VCC3 LDO-PD. De nuevo, el LDO de mi controlador. ¿Cuánto va a ser eso? Pues 3 voltios, 3 y pico. Para eso sirve conocer un poco la mecánica de esto. Bueno, y aquí este circuito me dice, este es el FIT 8996. Este circuito me dice que es una comunicación bidireccional con el circuito de control. Para yo saber si el circuito de control trabaja, lo primero que veo entonces, esto es de primero, la alimentación. Y me dice, amigo, este circuito se alimenta por la señal 3VLC, 3 Hallway. Entonces, me veo que. Y también 3VL a VCC. Y me dice, 3VL pasa por esta resistencia y se convierte. Esta resistencia es mentira, este es una traza en el plano, la placa, y se llama más 3VLC. Pasa por esta bobinita y con estos condensadores, ya sabéis que son filtros, se convierte en más 3VL a VCC. O sea, estas señales tienen que estar presentes para que el circuito funcione. Me refiero a, yo no me podré comunicar con el controlador si este circuito está mal, no está funcionando. Ya tengo B+. Sé que este circuito se comunica con este. Este tendrá que estar alimentado. Por lo tanto, yo voy a averiguar quién es 3VL. 3VL y 3 Always. Bueno, como el 3VL puede tener muchas, yo sé que este circuito se llama PU201 y nos ahorramos un rato. Aquí está, PU201. Fijaos, PU201 genera la señal 3 Hallway a través de un buck converter. Esto se ha estudiado mucho en otras clases, ¿verdad? Y genera el LDO más 3VL. Por lo tanto, este circuito PU201 tiene que trabajar y viene de B+. Entonces, él alimenta a través del pin 8 y se autoactiva generando el LDO. Este LDO más 3VL, se llama, habéis visto aquí, irá al circuito de control. El circuito de control más 3VLAC más 3VBCC y también necesitará 3 Always, pero 3 Always no los tiene porque 3 Always se activará en este. Y este será la señal EC ON. Entonces, aquí vemos, B Plus alimenta PU201, esto alimenta 3VL y con esta bobinita 3VL y ahora él responde, el Lenovo, este circuito de control, responde con la señal EC ON, que dirá que PU301 genere 3 Always. Y ahora 3 Always también, además de ir para acá, alimenta el circuito de control. Entonces, ahora tengo el circuito de control alimentado primeramente por el LDO. El LDO le responde F on y genera el voltaje Always. Y fijaos que por aquí anda que el circuito Power Delivery también necesita 3 Always, ¿veis? Entonces, si por cualquier motivo, razón o circunstancia yo tengo bien todo esto, pero me falla 3 Always,
el circuito no se alimenta y no puede negociar a 20 voltios. No me está fallando la línea principal, me está fallando 3 voltios, por muchos motivos. Porque no recibió activación de ese on, porque la bobina se la robó el perro, lo que sea. El caso es que no tengo 3 always y los necesito. Hay algo muy interesante también. Cuando me pongo a mirar él me dice, oiga, también necesito otro alimentación, que es más 5 VTPC. Antes creo que estábamos en la página 83, luego hicimos B Plus aquí a través del charger, bien, todavía estamos a 5 voltios, ¿eh? Y fijaos, en esta página generamos 3 always. Otro circuito genera 5 always, pero 5 always no nos hace falta para alimentar el Power Delivery control. Sin embargo, la siguiente página tiene un circuito específico que genera. He adelantado mucho. Esta es la anterior, ¿no? Es el PU203. PU203. Tengo aquí, bueno, un circuito, el LV6228, que también se alimenta de B Plus y genera más 5 VTPC, un circuito específico. A lo mejor me encuentro en otro equipo que utiliza 5 Always, ¿vale? Este solamente utiliza este circuito. Este circuito es exclusivo para alimentar nuestro controlador de Power Delivery. Este es un circuito que también se rompe bastante. El que repare Lenovo habrá cambiado alguno de estos alguna vez, seguro. Entonces, es fundamental tener estos 5 voltios como indica U4501 en su esquema. Así que me tengo que asegurar que tengo B+, que tengo 3 VL, que tengo 3 Always y que tengo 5 VTPC. Tener esos voltajes no me garantiza todavía que el equipo funcione. Esto me dice que el equipo está totalmente alimentado, pero el que finalmente le va a decir si puede o no negociar 5 voltios o 20 voltios o 12 voltios, el voltaje que le pida, eso estará programado, va a ser el circuito de control. Nuestro circuito de control ahora está alimentado por 3 VL, 3 VL AVCC y también 3 Always. Pero este circuito de control no va a trabajar nunca en la vida si no tiene el cristal de 32,768 kHz. Bien, ¿esto por qué es? Yo le voy a preguntar a mi amigo Carlos Cabrera. Carlos, ¿estás aquí disponible? Sí, profesor, ¿me escuchan? Vamos a ver. Yo necesito un cristal, ya sabes que lo puedo medir con el osciloscopio fácilmente. Este cristal es de 32,768 kHz. Pero ¿por qué no es de 500, de 50? ¿Por qué es de 32,768 kHz? Mm, Bueno, eh, no no, pasa no, nada. no, Para eso está aquí, sí, para aprender. ok. Le he preguntado porque yo sé que hace poco compraron las clases y esto se ve si han estudiado o no. También le preguntaría a Jason, Jason que sé que estudia mucho, no sé si está aquí, yo creo que sí. Jason, mira, vamos a hacerlo de una manera sencilla, ¿vale? El ordenador, voy a hablar, no voy a hacerlo técnico, quiero que lo entienda la gente primero. Los seres humanos entendemos el tiempo en segundos, ¿verdad?
No, pues yo en minutos ya, pero un minuto son 60 segundos. Yo puedo transformar todo el tiempo y al final lo divido, todo lo hago hacer en segundos. Los ordenadores tienen que adaptar su programación a algo que tú lo puedas entender, a que un ser humano lo pueda entender. Entonces, la manera más sencilla de entender el tiempo es que sea en segundos. Ahora digo 32,768 kilohercios. Esto realmente, en lugar de kilohercios, digo, son 32.768 hercios. Yo tengo una forma muy barata de hacer, bueno, todo el mundo sabe lo que es un hercio. Vamos a ver si en la pizarra yo tengo, creo que sí, la pizarra teníamos esquinitas de hercios, ¿no? Aquí, aquí tenemos frecuencias, ¿verdad? Y mirad, yo tengo un cristal oscilador que yo aplico un voltaje al cristal. Este cristal tiene una cosa que se llama propiedades piezoeléctricas. Esto significa que me va a vibrar cuando aplico un voltaje. Si yo lo corto de una manera específica, cuando yo le aplico el voltaje, este cristal oscila, lo hago muy perfecto y oscila a 32.768 hercios, que en un segundo va y viene esta cantidad de veces. La señal, no, bueno, si es un cristal, va y así, y si es digital, va y así. Bueno, pues va y viene en un segundo 32.768 veces. Y esto es porque esto, cuando yo hago una operación matemática sencilla, que lo elevo a 16 al cuadrado, 16 veces, me da exactamente 32.768. Esta operación, yo voy a dividir, vamos a coger una calculadora y digo, tengo, vamos a contar, ¿no? 32.768. Y digo, lo divido entre dos. Una vez, entre dos, 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 entre dos y entre dos. Un segundo. Esta operación que yo con calculadora he tardado un montón de tiempo, el ordenador es capaz de hacerlo muy rápido. Entonces, al dividirlo 16 veces, me da un segundo. Entonces, este cristal, no, ustedes no hacen los cristales, entonces se hace una talla específica y si no, ahora los equipos son capaces de hacerlo internamente, pues yo tengo que este cristal es capaz de entregarme esta frecuencia con un fallo muy pequeño para cuando yo esté traduciendo las señales lo pueda traducir en espacio de segundo que yo lo entienda. ¿Por qué? Porque el programador, cuando está programando, dice en la línea 1 entregue 5 voltios. Luego póngase a leer la TBT-ROM, pero luego no significa nada el orden de las señales, nosotros se la vamos a dar en segundos. Sin embargo, el ordenador no entiende segundos. El ordenador, por mucho que hablen de inteligencia artificial, ni es inteligente ni es artificial. Entonces, yo le doy una secuencia con respecto a esto. Con esto yo soy capaz de hacer una cosa muy interesante. Habéis dicho muchas veces, mira el RTC, mira si te funciona el RTC, el Real Time Clock, un reloj en tiempo real. Este reloj en tiempo real es el que me permite comunicarme con los circuitos con un sentido temporal. Si yo no tengo este reloj, este circuito, este on lo emite cuando le da la gana y esta señal la emite cuando le da la gana. Entonces, este circuito no se puede entender porque las señales que tienen que estar sincronizadas en el tiempo.
Por eso recuerden que hay muchos equipos que tienen una pila, que le llaman mal la pila del reloj, la pila RTC, que es el que alimenta finalmente estos circuitos. Le quito la pila y el equipo hace cualquier cosa. Bueno, entonces tengo que medir 32,768 kHz porque si no, el circuito de control cuando recibe las órdenes y cuando las entrega, no las puede entregar de una manera sincronizada y el otro equipo no la entiende. ¿Han entendido? No es que están locos, ¿eh? ¿Por qué? Y claro, 32,768 es muy barato de hacer. Un cristal vibra cuando se le aplica un voltaje, es muy barato y muy sencillo. Oiga, ¿y por qué no han diseñado con, yo qué sé, algoritmos matemáticos mucho más complejos? Bueno, porque dividir entre 8 dividir es muy fácil. Si yo digo, en lugar de dividir entre 2, divido entre 8, ya sabéis que 8 bits es un byte. Si divido entre 8 y luego entre 8 otra vez, es más fácil hacer la cuenta. Y yo puedo casar los bytes con el tiempo. Por lo tanto, si yo no tengo el tiempo, no tengo nada que hacer con esto. Entonces tú puedes tener tu voltaje de entrada, funciona bien el circuito este, me generó el LDO, leyó los datos, generó el voltaje principal, me metió 3 VL, pero no tengo reloj. Nunca en la vida va a poder, le va a mandar la comunicación, pero no se la va a mandar en tiempo, por lo tanto se va a parar. Bien, esto lo sabría si hubiera estudiado. Bueno, pues eso se enseña en las clases que lo hice el otro día. Bueno, entonces, fíjense, ya tengo todos los voltajes, todas estas señales trabajando y el equipo le dice, efectivamente, acepto su perfil máximo. Como usted me dijo que era capaz de entregar 4 perfiles, aunque ahora la hay 3.2, 20 voltios, le acepto estos 20 voltios. Ya acepto los 20 voltios y ¿qué hace? Este circuito se comunica a través del control channel y le dice al cargador que está por aquí, al adaptador de corriente, al eliminador, como le llamen, oiga, sí, sí, me puede entregar 20 voltios. Bueno, como estos son muy delicados y tiene estática, esto protege los 8000 voltios que vimos, la línea V-Bus. Pero también necesito una protección CC. Mi mano puede dar al voltaje que no es V-Bus, sino al CC, al Control Channel este, con Configuration Channel, y tengo protección el 4701. Esta protección lo que hace es que del cargador viene al circuito y del circuito va al Power Delivery. Si se rompe esto, no tengo comunicación. Ni siquiera tendría 5 voltios al principio. El cargador hace su presentación. Soy un adaptador de corriente, no tiene con quién hablar y deja de entregar voltaje. ¿Vale? Entonces, una herramienta que yo puedo recomendar para ver si está la comunicación correcta, esos conectores USB-C, el A3 creo que se llama, de Kianli, el Power Z de USB-C, esto lo conecta directamente y te dice si hay comunicación aquí o si está o él. Pues no tiene ni que abrir el equipo, sabe que está roto eso ya. Esto se puede puentear, de hecho, es algo común para hacer pruebas, luego yo lo cambiaría, que de aquí a aquí, en lugar de pasar por medio, le puente U4701, lo voy a enseñar aquí.
que todo el mundo lo vea, U4701. Y fijaos que está aquí. Del mismo conector aparece por acá. Y dice, oiga, también se alimenta por el mismo 3 voltios esto. Por lo tanto, si estuviera cortado, nunca en la vida PD le va a decir nada. Y lo que hace es una protección aquí. Se alimenta del Power Delivery, del LDO, del Power Delivery. Y lo que hace es que va del conector a la línea de Power. Bueno, ya tengo la capacidad de elegir 20 voltios. Así que ahora ya USB-C no son 5 voltios, son 20 voltios, reconfiguro un poquito esto, deja pasar, y ahora este ya no puede ser un bus converter. Antes tenía 5 voltios y lo quería elevar, por ejemplo, a 13, a 14, a 12. Ahora tengo 20 voltios. Ahora tengo 20 voltios, pero sigo queriendo 15 aquí, o 13, o 12. Entonces ahora necesito reducir la corriente. Perdón, el voltaje. Y eso lo hago cambiando este circuito a modo buck. ¿Cómo lo va a hacer? Muy sencillo. MOSFET Operation. Ya no quiero boost o boost. Quiero buck. Y me dice Q1 y Q2 van a switchear. Q3 va a estar apagado y Q4 va a estar activo. Entonces, si lo hemos entendido bien, me dice Q1 y Q2, recuerden que este circuito está integrado, dos MOSFET en uno. Q1 y Q2 están switcheando. Después de esto, la bobina, como en un buck converter normal. Y me dice Q3 está apagado, no trabaja. O sea, llega el voltaje aquí y Q3 como si no estuviera el ordenador abierto. Si no, iría a tierra. Q3 no trabaja y Q4 está activo, como si tuviera un cable. Entonces, con un buck converter, o sea, dos MOSFET trabajando, aquí reduzco el voltaje con un buck converter normal que tanto hemos estudiado. Y ya tengo el voltaje principal adaptado a los 20 voltios. Pero como la clase es de USB-C y no solo de negociación, porque el equipo puede ser que encienda, pero no detecte los pendrives. Oiga, el equipo con yo le doy alimentación, me funciona, me negocia, me carga la batería. Pero le pongo un pen y no me trabaja. Le pongo una cámara y no me trabaja. ¿Verdad? Seguro que ha pasado alguna reparación, ¿no? Bueno, muchos a lo mejor aquí soy más novato, otros no hacéis USB-C, pues estoy seguro que equipos que no, que gente que tenga mucha reparación USB-C, seguro que le entra porque no me funciona, mira aquí dice David, o un monitor externo, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver quién es el responsable de esto. De nuevo, conecto un dispositivo. Vamos a suponer que es un pendrive. El pendrive, al igual que hizo el adaptador de corriente, se presenta y da sus funciones. Dice hola a través de el configuration channel o control channel. Eso, mira, aquí tenemos, si alguien quiere profundizar un poco, yo sé que no vaya a querer, pero vamos, si alguien quiere profundizar, tenemos el USB-C, esto es de octubre de 2022, todo el protocolo, porque USB es un estándar, las especificaciones. Esta tiene 484 páginas. ¿Vale? Entonces, esto es bastante extenso. Para el reparador no es que le importe mucho, pero yo quiero que entendáis cómo funciona y cómo trabaja, ¿no? Entonces,
Por eso hago estos diagramas que son más sencillos. Y aquí nos entrega algo interesante. Cuando el conector se enchufa a otra cosa, por ejemplo, hemos dicho que en este caso un pendrive, una cámara web o algo, un dispositivo, a través de configuración, él es capaz de decirle lo que es. Y le dice, oiga, amigo, yo no soy un cargador, yo soy un pendrive. Y nos vamos a ver en un 4501 algo interesante. Dice, oiga, U4501 es nuestro controlador PD, pero aquí ya no voy a hablar con PD. Entonces, lo primero que hace es que él va a detectar la polaridad, si entra por la cara 1 o si entra por la cara 2. Vamos a ponerlo en el otro lado para que lo vea todo. Aquí, polaridad 2. Yo voy a explicar solamente una polaridad, lo otro es igual, pero que le da la vuelta. ¿Bien? No me diga, profe, es que no me explicó lo que era por 2, ¿por qué no lo hizo? Porque hago por 1 y ya lo veis. Entonces, detectó que es la cara A o la cara 1, un lado del pendrive, del conector. Y le dice, yo soy, a través del configuration channel o del control channel, le dice, soy un pendrive. Entonces, el circuito este activa, como estamos en 1, ¿qué modo es? ¿Y a quién se lo dice? Dice, el modo 1 va a la página 43. Viene a la página 43 y en la página 43 tenemos este circuito. Es el U4301 y le dice, estamos trabajando en un pendrive y este circuito es capaz de switchear, o sea, elegir, ponerse de una manera, ponerse de otra, si va a ser un pendrive, recepción y transmisión de datos. Ya sabéis que esto es un par de datos de comunicación, o si va a ser, por ejemplo, de vídeo. Pero primero venimos aquí. Oiga, el Power Delivery le dice qué cara entró, si está en USB Mode, porque él se lo dijo, hemos supuesto que era un pendrive. Y como está en USB Mode, le transmite los datos al PFH, en este caso integrado en el procesador Kaby Lake, y habla de transmisión de datos y recepción de datos a través de USB. Entonces, este Power Delivery, digamos que es un intermediario. Llegó, le dijo, oye, ¿qué eres? Y me dijo, oye, soy USB. Ponte en modo pendrive. Le dice al switch PS4787, este también se rompe mucho. Si este equipo está roto, el equipo carga a través de su Power Delivery, pero no es capaz de switchear a USB Mode. ¿Entienden? El equipo carga la batería. El equipo enciende con normalidad. Pero cuando le pongo un USB, este circuito no es capaz de ponerse en modo USB porque este switch está roto o, vamos a suponer, la comunicación de transmisión y edición de datos con el procesador está mal. Ya habíamos visto, en otras clases hemos visto transmisión de pares diferenciales y eso ya nosotros lo dejamos, si no se alarga mucho. La avería que he dicho antes dice, o no funciona un monitor externo USB-C. Entonces, en lugar de conectar un pendrive, ahora yo conecto un monitor externo por USB-C. Y le dice a través de su configuration channel, oiga, soy un monitor, por lo tanto soy capaz de dar imagen. Pero ahora tengo un problema. Si yo tengo un portátil encendido y estoy dando imagen a un monitor, el monitor está enchufado a la corriente eléctrica. Pero el portátil no tiene cargador. Entonces, el USB-C
que ya hemos visto eso de 400 y pico páginas, es capaz de entregar imagen y también cargar. Este monitor le va a decir, soy capaz de entregarte imagen, porque soy un monitor, pero como también quiero que no te apague, imagínate, estás viendo tu película X favorita en un monitor externo de 32 pulgadas, porque la pantalla pequeña de tu portátil es pequeña, no te da la definición para ver todas tus películas X preferidas. Y claro, cuando llevas 10 minutos, no, se come la batería. Entonces, el monitor externo es capaz de alimentar también el equipo mientras que da imagen. Tú estarías alimentando el equipo a través del monitor externo. Y a lo mejor este monitor, al contrario que el cargador, a lo mejor no te puede entregar 20 voltios, a lo mejor te entrega 15. Bueno, le va a decir, tengo un profile, tengo un perfil número 3. Eso ya depende de las especificaciones técnicas del monitor. Pero ya no estamos hablando de USB Power Delivery. Esto lo hemos explicado antes en la clase, durante la clase. Ahora sabemos que el monitor me alimenta, pero le va a decir, oiga, a través del Configuration Channel, me vengo aquí, este circuito, hay que venirse un par de páginas adelante y me dice, no es USB Mode, es DisplayPort Mode, es DisplayPort Mode, no es USB, no quiero datos, no quiero un pen, no quiero una cámara web, que también sería USB, yo quiero imágenes. Entonces, volvemos a la 43 y este circuito ahora, este circuito ahora me va a entregar, me va a poner en modo, en lugar de transmisión y recepción de datos, se va a ir a DDI Interface. Aquí. Se va a dar DisplayPort. Y esto va a ser a través del DDI, que es Digital Display Interface. Esto ya se comunica a través de también comunicación para diferenciales. Y esto ya, si queréis, damos una clase de eso otro día. Y bueno, podemos hacer un ejemplo rápido, bueno, un ejemplo rápido de comunicación diferencial, solo para que el que no haya estudiado mucho lo entienda bien. Vamos a ver, aquí tengo una eje de coordenadas cartesianas y un ejemplo rápido y sencillito para que nadie se quede con, oye, ¿qué significa eso? ¿No? Vamos a poner una señal. Esto es un ejemplo sencillo, ¿vale? No ocurre exactamente así, pero quiero que lo entienda todo el mundo, ¿vale? Este ejemplo sencillito, con eso es posible que disipe dudas, ¿no? Yo emito una señal y la señal se ve en el osciloscopio tal que así, ¿no? ¿Vale? Esta señal vamos a suponer que significa, yo qué sé, pon una imagen de una gallina verde. Oh, eso es lo que hace con píxeles, ¿no? Sin embargo, yo quiero analizar solamente, cuando yo estoy haciendo eso, solamente voy a analizar esta parte de aquí para que lo entienda. Voy a hablar de esta parte. Esto, por ejemplo, sería la V de verde. Es importante que entiendan que es un ejemplo sencillo para explicarlo, que la gente lo entienda y luego ya lo aplicamos a la realidad. Pero nada de hoy que no veo gallinas verdes, ya lo sé, ya lo sé. Bueno, entonces yo cojo una señal y lo que hago es que la duplico. Duplicación. La pizarra porque se ha quedado mucho borrado.
duplico la señal. Vamos a poner la señal. La duplico y le doy la vuelta. Más bien sería darle la vuelta así, ¿no? Así. Bien, la duplico y la invierto. Sí, Tony, pero es que cuando le he dado control C ha hecho la pizarra algo raro. Entonces, si esto eran 3, esto va a -3. Esto es muy sencillo utilizando una compuerta inversora, ¿vale? Duplico la señal y la invierto. De tal manera que lo que fuera que yo tuviera estaba, yo quiero manejarlo en el 3, ¿no? Aquí. La invierto y se convierte en esto. Y digo, oiga, si todo va bien, voy a recepcionar en mi monitor las dos señales y voy a aplicar un semisumador que me divide la señal. Entonces, fíjate, yo digo, oiga, de este número a este número, del 3 al -3, ¿cuántos números hay? Y digo, hay 3 y 3, hay 6. Pasa por el sumador, semisumador y se convierte en 3. Fíjate, esta señal, si todo va bien, aquí sería la V de la gallina verde. Y aquí pondría en V. ¿Cuánto hay de aquí a aquí? Esto es comunicación diferencial. La diferencia de esta señal a esta son 6. De aquí a aquí. Llega al circuito interno del equipo, divide entre 2 porque es un semisumador, 6 entre 2 igual a 3. Así que 3 significa VWB. Ahora, mi problema está en que viene la señal, la duplico, la invierto, pero tengo una interferencia, por ejemplo, por descarga electrostática o por emisiones electromagnéticas. Entonces, esta señal, vamos a suponer que es capaz de sumarle 2 voltios a este 3. Al sumarle 2 voltios, se convierte en 5. Pero cuando yo duplico esa interferencia, porque también la duplico, me la pongo en -5. La diferencia que hay al yo sumarle las señales, fíjate, para no cometer errores, yo tenía 3, que era la señal original, le sumé 2 y se convirtió en 5, pero ahora yo he puesto -5, que es el fallo que tiene la mayoría de la gente cuando lo explico. -3 más 2, porque esta señal es la misma, ya no es -5, -3 más 2 es -1. Entonces esta señal viene al -1. De tal manera que la diferencia entre esta y esta es la misma que entre esta y esta. Cuando yo hago esta suma y la paso por su semisumador es lo mismo. Yo tenía aquí 6 de diferencia de la señal roja. Lo dividí entre 2 y era 3. Ahora de -1 a 5, -1, 0, 1, 2, 3, 4 y 5, también a 6. Lo divido entre 2 y vuelve a haber 3. Aunque tenga interferencia, sigo teniendo el mismo resultado. ¿Entendieron? Bueno, entonces este circuito recibe señal. Oiga, ponte en modo DisplayPort o este de aquí.
el circuito este se pone en switcheo y los datos que le transmite el monitor a través de su comunicación diferencial, DisplayPort, transmisión 0 más, transmisión 0 menos, transmisión 3, transmisión 1. Estos pares de datos llegan por aquí y él se los entrega al procesador, pero esta vez a través de un protocolo especial que se llama Digital Display Interface. Entonces, el procesador, los datos, en lugar de enviarlos al monitor del ordenador, lo envía a través de este intermediario al monitor. Luego otros tendrán a lo mejor, pues, conexión directa, pueden tener un circuito en medio para cambiarlo, una especie de GMUX. La cosa es que este circuito, si está estropeado, o la parte del monitor está estropeada más bien, ¿no? El equipo funciona, carga, incluso puede pendrive, pero la parte de display interface este no funciona. No sé si alguno ha tenido que cambiar este circuito porque no funcionaba un monitor, pero esta es una avería también común, ¿no? Que David dice, sí, lo va a tener que cambiar. El equipo funcionaba con normalidad. David, cuéntanos. Sí, bueno, aparte de lo del monitor que lo hemos tenido que cambiar y también la fuente de 5, esta que es específicamente para el PD controller, que en los Lenovo, si falla, te permite cargar el equipo, pero no permite que funcionen si conectas un pendrive ni si conectas un monitor. ¿Vale? Eso es una avería bastante típica de los Lenovo en los L14. Y luego del tema, este también nos pasó una cosa curiosa, fue con un MacBook, pero bueno, tiene que ver bastante con esto, y es que se había dañado una de las líneas de datos más, datos menos, que van del USB-C, de un MacBook Pro creo que era, hasta la Intel, hasta el PCH. Entonces pasaba una cosa muy curiosa. La pista se había dañado. Bueno, se había dañado o sea, la impedancia se había modificado muchísimo. La caída de tensión se había modificado muchísimo en el IC ya directamente, ¿eh? El En el procesador del PCH. PCH. Sí, 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 sí. Entonces pasaba una cosa, si tú le conectabas con un pendrive 2.0 con un adaptador de USB-A a USB-C, no lo leía. Si le conectabas un pendrive 3.0, sí, lo leía por USB-C directamente. Si usabas un convertidor de USB-C a HDMI, daba imagen, funcionaba, pero si usabas un hub, no. Si usabas un hub de estos que son datos y VGA, y bueno, VGA, HDMI, ¿vale? Por lo visto, la parte donde multiplexa y manda la información de si las líneas TX, RX1, tal, 2, tal, del USB 3.0 va a imagen, o van datos, o van imagen, o van datos, o va del USB, o va de la pantalla, lo usa por el USB 2.0, el que viene del PCH. Si eso falla, ¿vale? No funciona ningún hub. Es curioso. Con Revalid hubiera salido, ¿no? Yo no, porque se quemó. Yo estaba, o sea, había caído mucho, era casi corto la línea. Yo creo que eso fue, bueno, fue con un cargador de estos chungueros, Sí. ¿vale? Y que le entró, dio un chispazo, y entonces pues dañó el PCH, la línea de datos más, datos menos. Ese bloque lo dañó, pero bueno, Sí, sí, suerte hubo. uy, tanto. Bien. Esto Sí, sí, normalmente sí, cuando sí. hace un pendrive malo, directamente rompe el Ujú. PCH, ¿eh? Y ahí, por ejemplo, nosotros haciendo pruebas nos dimos cuenta que el CD3215 creo que usaba, o 3217 no me acuerdo, las líneas de USB más y USB menos pasan por ellas, pero es como si internamente hay un MOSFET. Entonces, cuando él no detecta nada, ¿vale? Esas líneas quedan abiertas, pero cuando detecta, simplemente da paso. O sea, hay comunicación directa, entrada-salida del datos más, datos menos por el 3215, 3217, no me acuerdo cuál era, El dato ¿vale? Simplemente habilita que entre y salga. le hace puente, le hace de puente.
Sí, o sea, si tú mides, o sea, tienes baja resistencia de un lado a otro. O sea, realmente lo habilita. O sea, habilita, hace puente, sí. Y luego, pues normalmente pasan por un filtro de esto de a un descargador. El USB antiguo de toda la vida y va al PCH muy directo, ¿eh? De hecho, es una de las cosas que a veces se dañan. Yo de HP también nos pasaba bastante de los ProBook, de que nos venían también que perdían el USB y le hacía seguimiento y llegaban hasta el PCH petado. O sea, le montan los filtros esto de mierda doble y tal. O sea, lo que es los datos de USB 2.0 realmente va prácticamente directo al PCH. Depende qué tontería hagan, se lo llevan por delante, ¿eh? Lo que Los pasa del 3.0, pues normalmente peta el switch este, se quema, tal, y para el golpe. Para el golpe, pero los de esto prácticamente, como hagan una cagada con el USB 2.0, entra el PCH casi, que claro, son el tema también esto de los USB killer y todo sí, eso también atacan por ahí, por datos más, datos menos. sí. Bueno, también eso mete un montón de voltios. Claro, sí, pero por datos más, datos menos lo hacen. Este controlador tenemos la suerte de que tiene una TBT-ROM que la podemos incluso buscar en una placa y ponerlo, programarlo y tal. Pero estamos llegando en un momento que como todo va por USB-C, casi todo va a venir programable internamente. Y esto va a ser un problema porque va a necesitar un programador específico, como nos pasa a los controladores de fase de las gráficas, ¿no? Eso va a ser, como ha dicho nuestro amigo, una putada, porque no es que tenga el programador, es que tienes que tener el fichero. Y claro, como esto es programable, cada modelo de cada marca, a lo mejor el mismo modelo en HP tiene una programación y en Lenovo tiene otra. Entonces, si no tiene el bin tuyo correcto, el Power Delivery Controller no te va a dejar encender el equipo. Esto hay que ponerse las pilas porque esto viene así ya. Esto no es que dentro de 20 años, esto viene así ya. Cada vez hay más, es muy complicado encontrar. Por ejemplo, una reparación de David, me estuvo comentando, de un monitor que viene programado y el BIOS lo tiene la casa oficial. Monitores que eran monitores muy caros, de más de $1000. Y ahora lo que tiene un problema es que te quema el controlador de Power Delivery, pues son USB-C, y este es programable, aunque tengas el programador, no tienes el BIN. Entonces, sí o sí, lo tienes que mandar a la casa oficial. ¿Qué pasa? Que si tienes tres o cuatro de estos, mandas uno, y ya tú lees el correcto, ya lo puedes. Pero esto está jodido, ¿eh? Los CD3215 vienen con TBT-ROM, no interno. Los 3217 también, pero hay algunos. Es que esos modelos son en las clases de Mac. Yo explico varias cosas de CD3215 y 17 en el M1 distinto que en el M2. Pero viene con memoria externa. David, cuéntanos. Con los C3217, yo creo que ahí pasa algo raro que se quedan como precargados de lo que hay en la TBT-ROM. Entonces, depende cómo. O sea, si tú los migras en la misma posición de un mismo donante, no hay problema. Si los mezclas y no grabas la TBT-ROM, tienes problemas con ellos. Correcto. Pero si la TBT-ROM la grabas, o sea, algo tiene que haber grabado en la TBT-ROM cuando tú la grabas con los ficheros que hay por ahí corriendo, que de alguna manera es como les obliga a recargar las Sí. posiciones, los I2C que tengan, la dirección, no sé muy bien qué hace, El año pero pasado, hay algo que los vuelve a poner como en orden, el año, sean de donde sean, venga de donde vengan, ¿eh? el año Si pasado haces eso, sí. hicimos una clase con Jorge Piña de estos. Y te acuerdas cómo nos dio un PDF Sí, sobre el sí. orden y todo el rollo, pero es verdad que, que hay quien los programa. Esos chinos los programan y los ponen en su sitio. Sí, no, y yo las TBT-ROM, eso yo he hecho pruebas y con Pirulo también, e incluso una vez le mandé unos programados
con la TBT-ROM programada, con los ficheros descargados a Silvia de Tarragona y salieron andando, ¿eh? Pero hay que programar los TBT-ROM con el fichero. Y dice, pero vamos a ver, si el fichero es de esta máquina y yo no he tocado la TBT-ROM de esta máquina, ¿Por qué? ¿cómo puede ser? Y Pues es que hay algo en los ficheros, o sea, es como si, ¿sabes? Como cuando hablamos no, de las bio, de que han hecho, que está como, han limpiado la sección ME, digamos, o sea, pues es como si hubiesen hecho un, no sé muy bien qué, es que, capaz, que recargan y recargan bien ya. es capaz de tener el orden. Oye, yo soy el 2, yo soy el 1, es capaz de tener el orden. Sí, 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 algo así tiene que ser, sí, sí. Tenemos un PDF de eso con piña, lo tenemos ahí disponible, no sé, tú seguro que lo tienes, dime uno. Te digo. Bueno, Sí, sí, muchachos, sí. ya de USB-C, yo creo que es interesante como negocio. Este es una clase que yo di ya en 2023, me parece. Pero claro, hay gente que no me conoce, hay gente que está estudiando nuevo, hay gente que no sabía lo que son los 32, 768. Entonces viene bien recordarlo. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? ¿Quiere que le regale algo? Aprovechar porque yo regalo nada más que en Reyes y el Día de la Hispanidad. Bueno, mentira, yo regalo mucho. Bueno, hubo muchos muchachos que querían de circuito de control. La voy a dejar de grabar ya.